Bendiciones, queridos hermanos, ¿cómo están? Yo hoy estoy súper feliz, tengo muchas buenas noticias en mi vida el día de hoy, pero una de ellas es que tengo el privilegio de entrevistar a la doctora Fabiola, ella es hermana en Cristo también, y tiene un testimonio que de verdad va a impactarles a ustedes. Es un testimonio de vida, ella ha pasado por diferentes diagnósticos de cáncer en un periodo bastante corto de tiempo y Dios ha hecho uno de estos milagros que ustedes tienen que escuchar. Así que les cedo la palabra a la doctora Fabiola. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Casey. Para empezar, le doy gracias al Señor y me gozo en el Señor por estar aquí contigo y por permitirme Él de estar aquí y dar este testimonio para que sea glorificado el nombre de Cristo Jesús. Ok, primeramente, soy cristiana, soy una hija del Señor y dejo de último mi profesión. Soy médico especialista en cirugía. O sea, me encanta el bisturí. Sí, soy cirujana laparoscópica y eso es lo que me he dedicado o me dedicaba antes de la situación o el proceso que tenía, ¿verdad? Ahora soy médico, pero un médico llevando palabras de esperanza. Amén, así es. A ver, lo primero que quiero que le cuente aquí a nuestros hermanos es, ¿cómo viene usted a los pies de Jesús? ¿Qué es lo primero que pasa en su vida y cómo llega usted al Evangelio? Ok. Quiero decirles sinceramente que antes de conocer a Cristo y antes de haber entregado mi vida a Él, para mí esto era muy vergonzoso, realmente vergonzoso contarlo, porque supuestamente yo tenía una vida de las mejores. Era una super cirujana, trabajaba en un buen hospital, vivía viajando en conferencia, eh, recibiendo lo mejor que puede recibir un médico. Sin embargo, mi hogar, mi familia estaba muy alejada de la doctora Sosa. Éramos un hogar disperso, separado, donde no estaba la mamá y no estaba la esposa. Mi vida generalmente iniciaba a las 5:30 de la mañana, agarraba mi carro, me iba al hospital, que quedaba como a 30 kilómetros donde yo vivía, donde yo vivo, y regresaba a las 9 de la noche y había fin de semana que no estaba, hay días de que tenía que estar fuera del país y prácticamente eran 1 o 2 semanas fuera. Esto conllevó a, a una serie de situaciones muy difíciles de pareja y conllevó a la situación de una separación, un divorcio. Y como dice la palabra del Señor, Él ya lo tiene todo escrito. Amén. Él ya tiene todo escrito lo que va a hacer con sus hijos. Y él me supongo que decía, no, por ahí no, esto se tiene que reconstruir. Y yo creo que no había otra mejor manera, aunque muchos digan que no es la mejor manera. Un día, estando en mi trabajo, eh, me revisé mi mama derecha y me palpé una pelotita. Me asusté, me fui donde mi mejor amiga, que es una radióloga, la cual ella me hizo el ultrasonido. Con solo ver su fascia, su cara, yo supe que no era nada bueno. Ella me mostró el monitor y me dice, hay un nódulo de bordes irregulares, lobulado, que está siendo nutrido y vascularizado. Y entonces yo dije, esto no está bien. Ese tiempo yo era jefa de sala de operaciones, programaba la cirugía, me fui a quirófano, programé mi cirugía para el día siguiente, me hicieron la cirugía,
En 5 días estaba el resultado y el resultado era un cáncer de mama. Wow. Un cáncer de mama. ¿Cómo lo recibí esto? Fue lo más impactante. Es como que me hubieran dado, es como, imagínate, Casey, que es como que ir conduciendo tu carro y de repente se para alguien de frente tú y tienes que frenar, un frenazo en seco. Yo sentí que ahí había llegado todo, hasta ahí. Y recuerdo de que no sé cómo llegué a mi casa. Después de la noticia iba sola yo en mi vehículo y lo recibí por vía telefónica, Oh, wow. el resultado. Y entonces llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y comencé a llorar. Fue algo espontáneo. Lloré, grité. Me acuerdo que llegó mi esposo y mi mamá donde yo estaba y me dijeron, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y yo le dije, es positivo para cáncer. Wow. Fue impactante. Mi mamá se quedó impactada. No había que decirme, solo abrazándome. Pero escuché las primeras palabras que el Señor puso como instrumento. Fue mi esposo. Y me dijo, esta batalla no es tuya. Esta batalla la vas a ganar con Dios. Wow. Fue las primeras palabras que yo recibí y que nunca jamás en mi vida voy a olvidar. Amén. Y él me dice, levántate porque vamos a ir a orar. Ahora, ¿su esposo es cristiano? Mi esposo no es cristiano, ni siquiera conocía la palabra porque no visitábamos la iglesia, ninguno de los dos, y estábamos pasando por un proceso difícil de separación. Wow. Ok, entonces, por eso lo digo yo, fue el instrumento útil en ese momento. Para su matrimonio. Para mi matrimonio, porque en ese momento estábamos separados. Había un divorcio de por medio. Wow. Él ya se había ido para su casa y ese día estaba porque había unas situaciones de mi hijo menor, entonces él regresó para asumir eso porque yo estaba pasando por el momento del diagnóstico, de recibir el diagnóstico y casualmente él estaba el día en que yo recibo el diagnóstico. Entonces las primeras palabras de aliento que yo recibo y quien el Señor utiliza para guiarme es a él. Wow. Qué impresionante. Y ese es el primer milagro que Dios hace en mi vida. A través de un diagnóstico, Él restaura mi matrimonio. Mi esposo regresa a la casa, asume con toda responsabilidad, agarra a sus 2 hijos y yo con mi mamá inicio mi tratamiento de quimioterapia y radiaciones. Wow. Entonces, el primer milagro que el Señor hace en mi vida es la restauración de mi matrimonio. ¿Y eso hace cuántos años atrás? Eso fue en el 2018. Wow. Hace 7 años. Parecía imposible repararlo. Eso era un matrimonio muerto. Y entonces fue cuando yo comencé y dije, no hay nada imposible que el Señor pueda resucitar. Sí. Porque resucitó mi matrimonio, que era imposible en esos momentos recuperarlo. El Señor entró en el corazón de mi esposo, el corazón de mi madre, de mis hijos y el mío. Yo en ese entonces, que hice, te voy a ser sincera, yo era una mujer que yo le decía, me acuerdo a mi esposo cuando estábamos en el proceso de divorcio, yo le decía, yo puedo, yo no te necesito. Wow. Yo soy una mujer que voy a sacar adelante a mis hijos sola y sola voy a mantener mi hogar porque yo puedo.
yo no te necesito realmente, soy una mujer empoderada, decía yo, empoderada en el mundo, ¿verdad? Empoderada en el mundo. Estaba ciega, sorda y muda. Así estaba Casey. Estaba así como Shakira, como está Shakira. Así, Shakira, hablamos por ella. así igualita estaba. Esa era la doctora Sosa, que nada la podía bajar de donde estaba. Pero ese diagnóstico llegó precisamente no para destruirme, sino para restaurar una mujer que estaba destruida en el mundo. Wow. Ahora, ¿cómo se desarrolla este proceso en su vida cuando se da cuenta que tiene cáncer? Su esposo la empieza a ayudar, él se mueve nuevamente para ayudarla con los niños y usted pueda pasar este proceso de quimioterapia. ¿Qué empieza a suceder? ¿Qué pasa ahí? Te cuento que pasan situaciones que nunca esperaba. La doctora Sosa, la gran cirujana, la que podía todo, alcanzar todo, que podía sostener todo sin nadie, primero le dan el diagnóstico de cáncer. Se somete a la quimioterapia, su esposo pierde el empleo, su esposa pierde el empleo y nos quedamos ahí. Santo. Sin embargo, en el otro escenario, el Señor comienza a restaurar nuestra familia en medio de las dificultades. Me acuerdo que en medio de la dificultad surgió un milagro. Mi abuelito me dio una propiedad, la cual vendimos, iniciamos un negocio propio. Él no sabía nada acerca de fármacos ni medicina, porque él se dedicaba a auditorías y cuestiones de turismo. Uh-huh. Pero como yo estaba en mi proceso de quimioterapias y radiaciones, él se queda en casa, inicia el proyecto y yo me acuerdo que me habían mandado a Costa Rica a hacer las radiaciones. Entonces, desde allá de Costa Rica para Nicaragua, él me llamaba, fíjate que vino un paciente así, sí, tiene tal cosa, ¿qué le puedo dar? Entonces, vendele esto y esto y esto. Nos coordinamos también. Wow. Yo me acuerdo que la farmacia la iniciamos en octubre. Yo me fui en la primera semana de diciembre. O sea que está en aniversario, la farmacia sí. Y yo solo tenía prácticamente 2 meses para yo prepararlos, a mi hijo mayor y a mi esposo. Y así iniciamos. Entonces nos sostuvimos por esto. Pero yo recibo una palabra del Señor. Es que Él ha sido maravilloso porque en medio de nuestro pecado, en medio de estar en medio de, yo me soñaba, en ese entonces yo me soñaba estar en un fango, en el lodo, enlodada en pecado, en la oscuridad, pero en medio de eso yo miraba una luz, una mano que estaba ahí. Y siempre que me decía, sujétate, yo voy a estar contigo. Y yo me acuerdo que me decía el Señor, confía en mí, que yo soy tu proveedor. Nada te va a faltar conmigo. Nada, absolutamente nada te va a faltar conmigo. Yo te voy a guiar y yo te voy a sacar de esto, me decía. Y entonces me acuerdo que inicié el proyecto con mi esposo, me fui, regresé y realmente nunca nos faltó nada. El Señor siempre proveyó. Él fue nuestro mejor proveedor. Wow. Sí. Entonces ya eran 2 milagros. El primero, restauración de mi familia, de mi hogar. Segundo, que a pesar que no tenían, que que habíamos quedado sin empleo los dos y con un diagnóstico de cáncer, ¿abrieron una empresa? Abrimos un emprendimiento, una empresa que tiene 7 años hoy. Ya el 24 de octubre cumplió 7 años. Y luego inicié el tratamiento, duró 2 años, 18, 19. En el 20 yo regreso a iniciar cómo trabajar
y ver cómo desempeñarme como médico. El oncólogo me había dicho que todo estaba bien, que como todo era in situ. In situ es que era un cáncer que estaba localizado, que no había lesiones en ninguna parte del cuerpo. O sea, que estaba localizado y eso fue perfecto porque habían erradicado todo. Mi sorpresa fue después que hice. Y realmente nosotros en los momentos, nosotros los seres humanos, cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, si creemos en un Dios de todo poder, nos acercamos a Él. Clamamos a Él, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Él responde como todo papá. Así es. Y no sé si me entenderás como madre, que cuando uno de nuestros hijos, aun cuando son malcriados, y vienen y te dicen, perdóname, mamita, se nos parte el corazón. Así es. Entonces, me supongo que eso le pasó a papá. Y él comenzó a perdonarme, a limpiarme, a purificarme, porque yo escuché su palabra. Amén. Y él me decía, hija, te estoy purificando. Y él me decía, aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque pases por el agua, no te ahogarás. Y aunque estés en el desierto, aunque estés en el valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Amén. Pero esta hija seguía ciega, porque no se había entregado totalmente al Rey de Reyes, aun cuando él le había mostrado tantas maravillas, bondad, compasión y misericordia. Por eso me duele recordarlo. En el 2020 regresé y comencé y dije yo voy a seguir adelante, esto no ha pasado nada y voy a seguir, pero no había esa rendición total, no había esa entrega total. Y entendí que Dios quería todo. Así es. Quería todo de mí, pero no hallaba la forma, me imagino. Y entonces me acuerdo que una vez en el 2021 que hice, tuve tuve un infarto. Wow. Un dolor en el pecho que estaba lejos de mi casa, estaba como a 100 kilómetros de aquí de Masaya. Me agarró un dolor, andaba celebrando el cumpleaños de una amiga, me fui sola, no llevé a mi esposo ni a mis hijos, me fui sola con unos amigos y desde ahí comencé mal. Entonces, cuando estábamos a punto de celebrar el cumpleaños de mi amiga y de hacer toda la actividad, comencé a tener dificultad respiratoria, todos eran médicos y dijeron, esto es un infarto, hay que llevarla de urgencia al hospital. Yo sentí que ya no iba a dar más. Entonces, yo como no lograba expresarme, en mis pensamientos le decía, Señor, no permitas que yo muera lejos de mi familia. No permitas que yo esté fuera de ellos. Y allí fue cuando hice un escrito. Llevo casi 3 libros que hice redactando de todo lo que me ha pasado en todos estos 7 años. Wow. Y entonces una de las reflexiones que yo hacía es, te vas a morir y te vas a morir sin Cristo. Te vas a morir y te vas a morir fuera de tu familia. ¿Qué vas a hacer? Y todas esas preguntas se me venían en mi cabeza. Me trasladaron al hospital creyendo que era un problema serio cardiovascular. Me valora el cardiólogo y el cardiólogo manda a hacer una placa especial, una tomografía de tórax. En resumen, me dicen,
llegó mi mejor amigo, me acuerdo, me dice, Fabi, tu corazón está bien, estás limpio, estás sano. Y entonces, eso es lo extraño, me dice. El problema es de que en la radiografía, en la tomografía que te hicimos, tenés múltiples nódulos de pulmón y de pleura. El cáncer ha invadido tus dos pulmones y tu pleura. Cuando yo escuché eso, Casey, cuando yo escuché eso, se me vino a mi mente aquella mujer que vino a los pies de Cristo y lloró y enjuagó sus pies y secó los pies de Cristo con su cabello. Fue la primera vez que se mostró Jesús en mí. Y fue la primera vez que me vi postrada ante Cristo. Ahí en el hospital. Postrada ante Cristo. Y yo le decía, gracias. Gracias por este diagnóstico. No me voy a quejar. Solo te voy a dar gracias. Porque esto me hizo postrarme a tus pies y venir ante ti. Amén. Fue duro, Casey, fue duro. Fue duro porque no es lo mismo recibir esa noticia de alguien que no sabe nada de esto. A usted que es una doctora. Ay, así es. Siendo un médico sabía lo que podía pasar. Tener una metástasis pulmonar con líquido pleural, retención de líquido y todo eso. Yo sabía. Y yo me dije, ni que vaya a Alemania, Europa, Suiza, Japón, nadie podrá sanarme. Así lo dije. Nadie. Aquí solo hay uno que me puede sanar. Y se llama Jesucristo. Amén. Y entonces recibo una promesa. Estando en mi casa, sentada, yo tengo un árbol hermoso que todo el año da frutos. Y siempre todo el año está verde. Cuando yo lo comienzo a observar, mi esposo lo está podando. Y yo estoy sentada al frente viendo. Y me viene una palabra del Señor que ya la había leído. Y dice, bendito el hombre que confía en su Señor. Amén. Será como un árbol plantado a la orilla de los ríos, que no le teme al calor, que sus hojas siempre están verdes y siempre estará dando frutos. Amén. Y entonces yo dije ese día, Señor, pase lo que pase, yo quiero ser como ese árbol. Duelan que me duela, pódame. Y que mis raíces sean tan grandes que estén adosadas a ti. Que tú seas el que me nutre, porque el que un árbol esté a la orilla de un río es porque el río es agua viva. Así es. Y ese río de agua viva es tu verdad, es tu palabra. Y comencé a decir, mi identidad está en Cristo Jesús. Amén. Y dije yo, Señor, yo soy médico, pero tu palabra dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú me elegiste y me escogiste y de ahí me voy a aferrar, porque yo soy tu hija y aquí está escrito en la Biblia. Y aunque haya sido lo que haya sido, tu palabra dice que tú tienes misericordia, que tú perdonas, que llevaste a tu hijo a la cruz
Así es. Y la derramó, la sangre bendita de Jesucristo fue derramada para mi salvación, para borrar mis pecados, para que yo fuera limpia, para tener vida eterna en ti. Amén. Y tú estás haciendo esto con un propósito. Y tu sacrificio tiene que ser válido. Y yo le tengo que dar esa validez y ese valor. Entonces, desde ahora en adelante, en la única realidad que yo voy a creer es en tu realidad absoluta, que es tu palabra. Amén. Yo sabía que estaba viviendo una realidad. Yo sabía que tenía un diagnóstico. Un diagnóstico que para muchos es de muerte. Así es. Y tenía muchas realidades subjetivas en mi cabeza. No creas que era todo feliz. No, en mi cabeza decía, te vas a morir. Vas a dejar a tu esposo joven. Vas a tener una señora más joven, va a ocupar tu cama, tu esto. Los dardos del enemigo eran muy fuertes. Claro. Muy, muy fuertes. Y tus hijos probablemente va a venir y los van a pisotear o no te van a ver. Hasta aquí nomás llegaste. Pero Casey, algo que yo hice fue agarrarme de esta verdad. Y me acuerdo que el Señor me dice, no morirás, vivirás y contarás las maravillas que yo voy a hacer en ti. Aleluya, así es. Y cada vez que venían esos pensamientos, me aprendí otro versículo que ese era también, y decía, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Y yo lo repetí hasta que me lo logré aprender, y cada vez que venía algún pensamiento que no me dejaba tranquila, yo lo repetía y se iba. Y le decía, Señor, toma el control de mis pensamientos. Amén. Toma el control de mi vida. Y el Señor me comenzó a formar. Amén. Fue duro, que es duro. Fueron procesos muy duros. Y yo me acuerdo que durante las quimio, las radiaciones, lloraba porque sentía que no iba a aguantar. Pero dentro de mi cabeza decía, yo recordaba a Jesucristo recorriendo el Calvario, latigado, escupido, no se lo merecía. Así es. Y entonces yo decía, Él no se lo merecía, yo sí me lo merezco por todo lo que hice. ¿Por qué Él aguantó tanto dolor y yo no voy a hacerlo? Es verdad. ¿Sí? ¿Por qué yo no lo voy a hacer si Él soportó tanto dolor? El dolor que yo siento no es comparado al dolor que Él hizo por mi salvación, para que mi nombre estuviera ahora escrito en el libro de la vida. Aleluya. Entonces mi identidad está escrita, yo soy su hija y Él me va a amar y me va a proteger siempre. Así es. Entonces, aunque yo estaba en un valle de muerte, yo decía, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Amén. Me acuerdo que pasó el proceso, tuve un año con quimioterapia, un año entero, llegó diciembre, me agarra mi esposo a las 10 de la noche con mi mamá porque empieza una fiebre, Casey. Y entonces comienzan unas fiebres terribles. Llego al hospital después que me habían dicho que me iba a morir, tenía solamente 3 meses de vida, pocos meses de vida, que eso. Llego al hospital, llego sin mentirte, Casey, con unos resultados de exámenes incompatibles con la vida. Wow. Incompatibles con la vida. Y yo me acuerdo que yo siempre cargo la Biblia, palabra. La palabra, porque te voy a decir algo, Casey, antes que continúe. Esta ha sido la mejor medicina. Amén. Cada vez que yo leo la palabra del Señor,
es mejor que tomarme un analgésico, es mejor que tomarme cualquier quimioterapia o cualquier radiación. Aquí está la vida. Amén. Aquí está la vida. Así es. Entonces, llegué al hospital y me dicen, ya no hay nada que hacer. No se mueva, porque si usted se mueve, te va a tener una hemorragia cerebral, pulmonar y el término más. Yo no me podía mover porque en cualquier momento podía sangrar. Las plaquetas en nosotros los normales y es de 150,000 a 450,000. 150,000 a 450,000. Yo llegué con 1,000 de plaquetas. ¡Ah! Como estaba viva el Señor. Sobrenatural. Y me acuerdo que con mi hijo me comenzó a leer el Salmo 91 y el Salmo 23. Y me acuerdo que llegó un residente o estudiante de oncología con una doctora, con una oncóloga, y le dice, doctora, ¿por qué no le dice que se va a morir? Y entonces ella le dice, no, ella no va a morir. Levántese, me dice. Pero fue una palabra y esa palabra la agarro. Tenía un semblante de muerte. Agarro esa palabra y comienzo a hacer mis TikTok y decirle, Señor, aquí estoy. Gracias, porque hasta el día de hoy tú me has sostenido. Amén. Y comencé a orar, me levanté y le decía a mi amiga, me acuerdo, hacerme un video, voy a leer la Biblia y alabarle al Señor, glorificarle en medio de todo esto. Y me acuerdo que 3 días después me dicen, las plaquetas han subido, es increíble, le vamos a dar de alta porque más bien es un riesgo estar aquí. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Ese fue otro milagro. Es que han sido milagros tras milagros. Y entonces me acuerdo de que llegué a mi casa, cuando yo regreso al hospital a la semana, tenía tomografía de tórax, tomografía de abdomen, mis marcadores tumorales, de nuevo. Y entonces yo llego, me los hicieron, después regreso a la consulta y me dice la doctora, fíjese que hay, todo se detuvo. Los marcadores están normales, los tumores hepáticos desaparecieron y los tumores que estaban a nivel del pulmón, solo quedó uno que es como una cicatriz. Wow. Toda la gloria y la honra para el Señor. Amén. Yo sabía que hasta ahí iba a llegar como ser humano. Y mis médicos sabían que hasta ahí iba a llegar con ese diagnóstico. Me han dado múltiples diagnósticos. Pero la palabra, la verdad absoluta y la última palabra la tiene Dios. Yo he dicho hasta que Él cumpla su último propósito conmigo, va a decir, venite para acá conmigo. y ha sido increíble. Después de eso, comencé a trabajar, Casey, pero con una pasión y un ímpetu para el Señor. Comencé a trabajar ya no, como no tenía trabajo, regresé a mi casa, teníamos la farmacia, formé una clínica que se llama Clínica Giret y dije, esta va a tener doble objetivo, sanar físicamente y dar una palabra de esperanza a todo aquel que la necesite. ¿En qué año empezó esto? 2021. 2021. Sí. Entonces comencé a trabajar y fue increíble. El Señor me inundaba la clínica. Llegaban las personas, mis pacientes a la clínica, pero de repente comenzaban a llorar. Wow. Comenzaban a expresar lo que sentían. Miedo, temor, remordimiento,
heridas del pasado, heridas con sus hijos, porque tal vez una mamá que tenía un hijo en droga, o porque una mamá que tenía a su esposo, o una esposa que tenía con problemas de divorcio, o porque habían dado un diagnóstico de muerte. Tuve muchos pacientes con diagnósticos de cáncer y comencé a hablarles de la palabra, de una palabra de esperanza, que teníamos un padre, teníamos un médico, que yo solamente era ese instrumento necesario para él. Y comencé a orar y terminábamos con un abrazo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque lo que más queremos a veces los seres humanos es una paz. Amén. Y esa paz yo no se la podía dar. Esa paz solo se la podía dar Jesucristo. Amén. Entonces yo le decía, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que es la paz que da Jesucristo, quede contigo. Y ten seguridad que tu Padre jamás te abandonará. Entonces comencé a hacer unas fichas, unas tarjetitas, que yo no sé si anda una por aquí, Casey, tenemos. Ok. Ok. Estaban en blanco. Entonces las comencé a decorar y escribía una promesa. Entonces, déjenme mostrarle aquí sí, para que vean. Mira. Eso no tiene, escribí otra cosa. Entonces, escribía una promesa, casualmente no ando aquí, en la casa generalmente. Esta dice, aquí está, y dice, descansa confiando en Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces comencé a hacer estas tarjetitas, entonces las metía en una bolsita, entonces, o en una cajita, entonces al final de la consulta yo la tomaba y la tomaba el paciente y yo le decía, es un regalo de parte de su papá. Entonces cuando ellos lo agarraban y la leían, comenzaban a llorar y a quebrantarse. Amén. Ha sido el mejor trabajo. Porque las personas me decían, esto es lo mejor que he recibido en una consulta. Al final ya casi no regresaban porque ya estaban sanos. Gloria a Dios. Sí. Y luego comencé a querer más. Cada día necesitaba conocer más a Jesús para ayudar, para ser ese instrumento necesario y llegar a los pies, que esas personas pudieran venir a los pies de Cristo. Y entonces comencé a tener la necesidad de estudiar más la palabra, más y más, introducirme más. Y entonces llegué a un momento que dice que yo le decía al Señor, Señor, que dice mi amiga, por cierto, que a veces pido unas cosas que... Y entonces comencé a decirle, Jesús, mira, yo necesito conocerte más. Necesito aprender más de ti. Yo necesito al Espíritu Santo para que Él me guíe y me ayude. Pero eso no lo puedo lograr si no estoy enfocada en ti. Y si yo no tengo la mente de Cristo, yo no puedo trabajar así. Entonces comencé a pedir tener una mente como Cristo. Amén. Que mis pensamientos fueran como los de Él, enfocadas en Él, para yo poder saber cómo trabajar y cómo ser guiada. Hasta un momento que hubo que, en este año, en junio de este año, sufrí un desmayo, me desmayé, comencé a convulsionar.
Pero este proceso fue diferente, Casey. Este proceso fue diferente porque el Señor ya me había dicho que ya estaba lista para seguir con Él trabajando. Porque ya Él había limpiado, purificado, restaurado, que Él no había hecho en mí, ¿verdad? Pero faltaba algo más y yo no entendía qué era. Entonces, me acuerdo que me desmayo, convulsiono, casi inconsciente, llego a Managua, me hacen tomografía, creían de que había un derrame cerebral, sangre en el cerebro, y recibo la noticia que hay un edema cerebral masivo por un tumor cerebral. Wow. Pero lo raro y lo extraño que hice de todo esto es que yo estaba con un gozo inexplicable. Y hasta el día de hoy estoy con un gozo que yo me siento reírme, que siento la necesidad de estar feliz, pero es un gozo inexplicable. Amén. Y una paz que yo puedo recibir una noticia y tranquilo, todo va a estar bien, Dios tiene el control, es soberano y Él sabe lo que hace. Amén. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo me acuerdo que estando en mi peor momento, en que mi cuerpo estaba desfalleciendo, que nadie sabía si me iba o me venía, si me iba o me quedaba, yo me gozaba en el Señor, Cris. Wow. Yo me gozaba en el Señor. Yo me recuerdo en un lugar oscuro y luego como que alguien me jaló y me llevó a la luz. Y yo le decía al Señor, yo quiero alabarte, quiero adorarte, yo estoy aquí. Yo no sabía dónde estaba, realmente no sé a dónde estaba, ¿verdad? Pero en un lugar bello, un lugar hermoso. Yo volví a ver para todos lados para identificar a dónde estoy cerca del mar, ¿verdad? Porque al lado del mar es lindo. Pero no miraba nada de eso. Solo miraba un destello arriba de una montaña vestido de blanco. Un destello hermoso. Y entonces de repente, cuando yo comienzo a decirle, yo lo que más anhelo en estos momentos es adorarte y alabarte. Y me acuerdo, eso no se, le pido al Señor que nunca se me olvide, es que el Señor me vistió de blanco. Wow. Yo me veía vestida de blanco, pero una vestidura que yo jalaba mi mano y comencé a adorar y alabar al Señor. Y de repente escucho una voz que me dijo, hija, eres libre. Y me lo repitió 3 veces, hija, eres libre. Hija, eres libre. Y de repente me veo a los pies de Cristo. Yo nunca he visto el rostro de Cristo. Sí le he visto los pies. Me he visto sujeta a Él, a los pies de Cristo. Y yo me veo sujeta a los pies de Cristo. ¿Cómo son los pies de Cristo? Sí. Y yo no sé cómo son los pies de Cristo. Sí. Y entonces, y me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me dice, caminarás conmigo y con el Espíritu Santo. Ahí está la verdad. Amén. Y comienzo a decirle, decía a la hermana Marisa, y comienzo a decir, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo, agradable a tus pies. No importa lo que me duela, no importa lo que pase. No sé si me vas a dejar conmigo aquí o voy a ir a la tierra. Pero si me dejas aquí contigo, yo quiero ser parte de tu ejército celestial. Yo quiero pelear, ser una guerrera, decía yo. Yo me miraba vestida de una guerrera.
con la armadura de Dios. Y todos los días yo me miraba con la armadura de Dios. Yo quiero pelear, sea aquí o sea aquí en la tierra. Y si sea en la tierra, quiero ser esa mujer parada en la brecha. Amén. Parada en la brecha. Y así comenzó mi historia, mi nueva historia en Cristo Jesús. Wow. Y aquí estoy contándola. En estos momentos, solo para que aquí que los que nos están escuchando, ella ya pasó el proceso, usted se ha hecho unos exámenes, creo que ahorita mismo todavía está en medicación, está en eso, ¿cierto? O sea, nos explica un poquito de eso para que ellos puedan entender, ¿no? Bueno, eso es algo complicado porque el Señor todos los días aprendemos muchas cosas. Uno como ser humano, después de haber recibido tantos diagnósticos, porque yo he recibido noticia, tenés regado el tumor en hígado, en hueso, ahora en sistema nervioso, en columna, en cerebro, y tal vez muchos me preguntarán, pero después de 7 años y con una fe inquebrantable, siempre creyéndole al Señor, y yo sigo tomando quimioterapia, sigo en mis tratamientos de bloqueadores hormonales. Bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces yo llego a mi consulta feliz, yo digo, Señor, yo sé que tú eres bueno, misericordioso, y yo sé que tú tienes las últimas palabras. Yo donde la oncóloga, yo le digo a mi amiga, yo esperaba que la oncóloga me dijera, no, todo está limpio, no hay nada. Yo de la oncóloga y me dice, doctora, pues se mira el tumor, ya se dio el tratamiento que se tenía que dar, lo que hay que esperar es que en noviembre vamos a hacer nuevamente, en enero vamos a hacer nuevamente un control para ver que si no hay crecimiento alguno, de todas maneras va a mantenerse con el mismo tratamiento. Y yo salgo así, bueno. Pero llego a la casa, a mi cuarto, y bueno, ¿y qué pasó aquí? Y entonces, y de repente viene esa voz que te dice, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Acaso no has visto lo que he hecho por ti? Amén. ¿Acaso no has escuchado tantos diagnósticos de muerte, de fracaso? Como quien me dice, no me cuestiones. Así es. ¿Acaso no has visto la mujer que te has convertido? Así es. Y bueno, a veces no entendemos los procesos de Dios, no entendemos los tiempos de Dios. Cada uno de nosotros está en sus propios procesos. Pero hay una verdad hermosa en todo esto, es que a veces, no a veces, en nuestro quebrantamiento, en los momentos duros que para nosotros son como inexplicables, es donde Dios se manifiesta de una forma poderosa y nuestro testimonio empieza a brillar para otros. Ese proceso de quebrantamiento, el hecho de que usted esté aquí después de 7 años, es un milagro. Sí. Solo el hecho de que usted esté aquí sentada con nosotros hoy es un milagro de parte del Señor. Y a veces queremos que los procesos se acorten, definitivamente. Yo soy una de esas que yo, Señora, córtalo, no lo hagas así, no lo quiero. Pero no es en nuestros tiempos. Y los tiempos de Dios son perfectos. Perfecto. Dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su voluntad. Entonces, todos nosotros quisiéramos que ya todo fuera perfecto para usted, pero ya el hecho de que ha pasado 7 años es un gran milagro. Nosotras sabemos y entendemos que Dios está obrando en su vida, pero no solamente en su vida, sino en la vida de todas nosotras, en la vida de las mujeres que hemos visto, la iglesia donde estamos, cómo Dios la ha llevado de victoria
en Victoria. De uno chiquito aquí, después pulmonar y ahora cerebral. Y el testimonio que ella estaba dando fue en medio del hospital, en medio del cuando ella colapsa, le dicen lo del tumor cerebral y todo aquello. Y tiene esta mega experiencia con el Señor. Si Dios hubiese querido llevársela en ese momento, se la lleva. O sea, desde aquí con un propósito y los planes de Dios se van a cumplir. Y es una belleza ver las bendiciones y lo lindo que Dios está haciendo en su vida. Ahora, aquí hay muchas personas que nos están viendo que tal vez están pasando por un cáncer o por un SIDA o por una enfermedad incurable o tal vez por una situación de separación, como pasa usted, o divorcio o tal vez cosas como un hijo rebelde, que a cualquier madre eso le desbarata el corazón, o cualquier padre. ¿Qué palabra tiene usted para esta persona en el Señor? Principalmente aferrarse que nosotros tenemos una identidad. Y la identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Ahí comienza todo, Casey. Si yo reconozco que mi identidad está en Cristo, yo no voy a desfallecer. Porque yo sé que Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Y mi Padre es bueno. Y mi Padre va a cumplir cada promesa que me va a dar. Amén. Que se aferren a esa fe inquebrantable. Que así como Él ha sido leal y fiel, así nos mantengamos firmes en la fe. Nosotros, aun cuando estemos en las peores dificultades y nos mantenemos firmes, Él se mantendrá firme. Él jamás en los 7 años que he estado en dificultad, he sentido que me ha dejado. Es cuando más cerca de mí está. Y le voy a decir una promesa, una de las últimas promesas que me dio Él en este proceso, porque en todos los procesos han sido diferentes promesas. Pero esta vez, después que fui con una oncóloga y me dijo, ¿acaso no has visto todo lo que he hecho por ti? Eres un milagro prácticamente. Amén. Y te he redimido, porque ahora sí me dijo, te he redimido. Amén. Te construí como el templo para que vive el Espíritu Santo ahí. Te he transformado y te he hecho nueva. Ahora mi objetivo es que siembres esa semilla y que seas testimonio vivo de lo que yo he hecho en tu vida. Amén. Y la última promesa que me dio, la última palabra es que yo soy la seguridad de tus tiempos. Amén. Aleluya. Sí. Y entonces, para mí eso ha sido clave. Recuerden, y yo se los dije al inicio, tenemos una realidad relativa, que es la realidad que estamos viviendo, de divorcio, de problemas financieros, de problemas de adicción, de droga, de diagnóstico de muerte. Esa es la realidad. Hay una realidad subjetiva que es la que nosotros nos formamos en nuestra cabeza. Nos vamos a morir. Pero hay una realidad absoluta. Y que esa es la mejor. Y está aquí escrita. Amén. Esa es la mejor medicina. Entonces, el mejor consejo es ese que les estoy dando. Amén. Y quiero cerrar, Casey, si me lo permití, Claro que sí. en Efesios 2:10 hay una palabra, 9, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este fue mi último regalo hace 2 días. Porque yo le decía, Señor, guíame, ¿por dónde voy a ir? ¿Dónde voy a terminar? ¿Qué voy a hacer? Y Él me mandó esta palabra. Bueno, todo lo que estás pasando y todo lo que vas a pasar, yo ya lo había escrito. Amén.
El que tranquila, porque yo ya te dije que yo soy la seguridad de tu tiempo. Estás en mis manos y yo decido la última palabra. Amén y aleluya, gloria a Dios. Bueno, yo creo que yo no tengo muchísimo más que decir. El testimonio de la hermana y doctora Fabiola es un testimonio andante, caminante, vivo, y ustedes están aquí escuchando todas las maravillas del Señor. Como ella terminó el versículo que acaba de leer, somos hechura suya. Yo no sé, tal vez tú no conoces a Jesucristo, tal vez tienes demasiadas preguntas existenciales en este momento, pero si no conoces a Jesucristo, yo te invito primeramente a buscarte una Biblia, a leer, empezando por los evangelios, buscar una iglesia cristiana, una iglesia donde puedan enseñarte, pedirle a Dios en oración, porque aunque tú te sientas muy lejos, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y Dios sí quiere responder tus preguntas, quiere mostrarte quién tú eres y el diseño que Él tiene para ti. Así que yo te invito a eso, quiero que sepas que el Señor te ama. Si tú estás escuchando eso es porque Él quiere mostrarte sus maravillas y quién es Él. Así que muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones, bye. Bendiciones.